Estoy grabando. ¿Alguna duda antes de comenzar? ¿No? Ya. Entonces comenzamos. Ya. Cualquier duda me hablan por el chat o me pueden hablar por el micrófono. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a empezar con problemas de resolución con ecuaciones. ¿Ya? Dice, el álgebra es muy útil porque muchos problemas de la ciencia, la economía y finanzas, la medicina y otros campos se pueden plantear en términos algebraicos. En esta sección estudiaremos algunos principios de resolución de problemas que son útiles para abordar problemas aplicados. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes fuertes que tiene el álgebra. Ahora, en este caso, nosotros vamos a estudiar ejercicios bastante básicos. La forma en que se establece digamos, funciones que se aplican a la vida real, en general no es tan sencillo. Ya no es, si, ahí depende mucho del método científico, hay varias cosas para poder establecer ese tipo de funciones. No es, digamos, una cuestión que va a ser explícitamente como nosotros lo vamos a ver. Sin embargo, es bueno tener ciertas aproximaciones para ir acercándonos, digamos, a ese tipo de problemas, los problemas que son realmente aplicados. Entonces, aquí dan un ejemplo de un problema, ese no lo voy a estudiar, ¿ya? Lo que me voy a saltar es al cuadro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, ya que son los que vamos a revisar de la guía, por ejemplo, nosotros tenemos la guía, los ejercicios de la sección 6, ¿ya? En donde ustedes son problemas que se resuelven mediante ecuaciones. Para poder resolver esos problemas, tenemos que seguir más o menos una lista de pasos para poder determinar la solución y responder al problema. La idea es responder al problema planteando una ecuación y poder, a partir de la resolución de la ecuación, dar una respuesta al problema. Entonces, la regla dice que el primer paso es identificar las variables, y esto es fundamental, digamos, en la resolución, ya porque ustedes pueden asignar una variable a, digamos, a una de las cantidades que ahí aparece, ¿ya? Y otros de sus compañeros pueden asociar otra variable. Entonces es importante cuando ustedes asocien, van a aparecer ecuaciones. Y dependiendo de la variable que ustedes asignen, va a ser el tipo de ecuación que aparezca. Por lo tanto, si yo asigno otra variable, puede aparecer cosas totalmente distintas. Esto pensémoslo, por ejemplo, en un ejercicio bastante aplicado, ¿ya? En donde tengo un rectángulo, ¿ya? Y yo le asigno la variable al ancho, ¿ya? Entonces, y me dan relaciones que, o sea, y me relacionan el largo con el ancho. Entonces, dentro de mis ecuaciones, yo siempre voy a estar eh, mandando, digamos, eh, la, 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 la ecuación por la variable que sería el ancho. Sin embargo, podría haber otra persona que establezca que la variable sea el largo. Entonces ahí van a haber diferencias en las ecuaciones que se plantean, y por eso es tan importante que ustedes, una vez que identifiquen la variable, mantengan eso. Entonces ese es el primer paso para poder empezar a trabajar esta parte de resolución de problemas. La segunda parte también es bastante importante, pero que se hereda de la primera parte, dice exprese todas las incógnitas en términos de la variable. ¿Ya? Entonces, dice lea de nuevo cada una de las frases del problema y exprese todas las cantidades mencionadas mediante la variable definida para organizar esta información. Algunas veces, dice, resulta útil dibujar un diagrama o elaborar una tabla. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes identifican las variables, tienen que expresar, ¿ya? Y eso es, viene en función de la identificación de variables. Entonces, ustedes identifican las variables y luego las relacionan. O sea, luego las expresan el problema en términos de la variable. La tercera parte relaciona las cantidades y se identifica la condición del problema que relaciona dos o más expresiones establecidas en el paso anterior. Dice, un enunciado que dice una cantidad es igual a o es lo mismo que otra, generalmente ese tipo de relación estamos buscando, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes en el enunciado identifiquen estas palabras, es igual, es lo mismo que, o cosas de ese estilo, ¿ya? Eso me da una igualdad, y una igualdad es una ecuación. Entonces, esa es una de las maneras que yo tengo para relacionar las cantidades, ¿ya? Y
4 dice establecer la ecuación a partir de la relación anterior, dice plantea una ecuación que exprese las condiciones del problema identificadas en el paso 3, aquí necesitará fórmulas para obtener expresión algebraica. ¿Ya? Como en el caso, me estaba hablando del ejemplo, eso no lo voy a tomar en cuenta. Y por último, resolver el problema y verificar su respuesta. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya establecen la ecuación, pueden resolver la ecuación. En general van a aparecer ecuaciones de primer grado o segundo grado en esta primera etapa. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes resuelven la ecuación, dice además deben verificar su respuesta. Entonces, esto básicamente porque pueden aparecer soluciones que no se ajusten al problema. Por ejemplo, si estamos buscando números enteros, no me sirve que aparezca una fracción. ¿No? Por ejemplo, si yo estoy contando objetos, ya digamos, no me serviría una fracción como respuesta, tendría que quedarme con una solución entera. ¿No? Entonces, resuelva la ecuación, verifique la solución satisface el problema original y exprese la respuesta en forma del enunciado que responde a la pregunta planteada en el problema. Entonces ahí tenemos más o menos un algoritmo de cómo nosotros debemos resolver los ejercicios, digamos, de ejercicio aplicado. Aquí tenemos, ¿sí?, resolución de problemas con ecuación. Entonces cada vez que queramos resolver un problema, debemos más o menos tratar de seguir este esquema, ¿ya? Y más o menos dejar en claro qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos el primer ejercicio de la guía. No sé si cuando yo hago el cambio ven la guía, o tengo que compartirlo o no. Sí se ve. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces dice resuelve los siguientes problemas. Aquí tenemos una serie de problemas. ¿Ya? Y siempre lo importante es poder establecer cada uno de los pasos que tenemos acá. ¿Ya? Esto es, insisto, un algoritmo simplemente que me ayuda más o menos a poder enfrentarme de mejor manera a los problemas. ¿Ya? Entonces, el primer paso dice identifique la variable. Entonces, siempre la variable, como regla general, tiene mucho que ver con la pregunta con la cual me están haciendo. Entonces, leamos el primer problema. No sé. Esto dice, la cabeza de un pez corresponde a 1/3 de su peso total. ¿Ya? La cola, 1/4 del peso. Y el resto del cuerpo pesa 460 gramos. Pregunta, ¿cuánto pesa el pez? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí me dan la respuesta, pero la idea es poder establecer los pasos que acabamos de ver. Entonces, leo de nuevo el problema, dice, la cabeza de un pez corresponde a 1/3 de su peso total. ¿Ya? La cola a 1/4 del peso y el resto del cuerpo pesa 4 kilos 600 gramos. Entonces, ¿cuánto pesa el pez? Esa es la pregunta y voy a compartir ahora mi... ¿Todo acá? ¿Ya? Para poder, digamos, modelar el problema. ¿No está transmitiendo? Estoy teniendo problemas con el... ¿Qué pasa con esto? ¿Me está cargando la página? Ya, ahí sí. Ya, entonces yo voy a tener el problema aquí a la vista. Ustedes van a ir viendo lo que yo voy escribiendo. Entonces, como la pregunta es cuánto pesa el pez, esa debería ser mi variable. ¿Ya? Entonces, siguiendo el paso 1 del libro, dice identificar la variable, vamos a llamar X, ¿ya? Aquí me perdí. Ya. X, digamos, lo vamos a definir, y siempre cuando yo coloco algo por definición, lo coloco 2 puntos igual. ¿Ya? X por definición va a ser igual al peso del pez. Peso del pez. Esa va a ser mi variable. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy tratando de determinar. Porque eso es lo que me pregunta el problema. Entonces, seguimos leyendo aquí. ¿Ya? Entonces, espérenme que
Entonces el ejercicio ya tengo, a partir de la pregunta yo puedo decidir cuál es la variable. Entonces el peso del pez, y ahora de alguna manera dice el... Aquí, me cerró el libro. ¿Qué pasó? Espera un poquito, muchachos, que se me acaba de cerrar el libro. No sé qué le pasa a esto. Este es mi proyecto. Tengamos un poco de paciencia, muchachos, que se me acaba de cerrar el libro. Quiero hacer énfasis en cómo ir viendo cada uno de los pasos en el ejercicio, entonces por eso me interesa ir siguiendo esto. No sé por qué se me cerró el libro. Tengo una pestaña que cada vez que me acerco al PDF me deja muy cerca de cerrar el PDF, entonces eso debe haber sido lo que ocurre. Ahí están viendo el PDF, ¿cierto? ¿Yo estoy mirando? Sí, están viendo el PDF. Ya, entonces el segundo paso dice exprese todas las incógnitas en términos de la variable. Lea de nuevo cada una de las frases del problema y exprese todas las cantidades mencionadas en una variable definida. ¿Ya? Entonces tenemos que expresar toda la incógnita en términos de la variable. Entonces, como yo elegí el peso de pez como mi variable, todo lo que aparezca en el encabezado del problema tengo que relacionarlo con esa variable, dice. Entonces si leemos el problema, tenemos un pez y ese pez lo tenemos seccionado en 3 partes. Entonces, donde dice la cabeza corresponde a 1/3, la cola 1/4 y el resto pesa tantos gramos. Entonces esa es la relación que vamos a hacer con el de. Y en el mismo libro, creo que... qué pesado esto. No sé si puedo moverlo. ¿Sí? Lo dejé aquí abajo. Lo hice. Dice, para organizar esta información algunas veces resulta útil dibujar un diagrama o elaborar una tabla. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un dibujo de la situación para poder resolver el problema. Entonces, nuevamente ahí tengo la variable, el peso del pez, ¿ya? Y tengo que dividirlo en 3 partes. Entonces, según esto, tengo digamos, un pez, ¿ya? Digamos una cosa de ese estilo, donde vamos a decir que esa es la cabeza del pez y la tengo dividida en 3 partes. Entonces, esa es la cabeza del pez, la cola del pez y lo que vamos a denominar como el cuerpo del pez. Y en el problema me lo relaciona, me dice la cabeza del pez corresponde a 1/3 de su peso total. Como yo no sé cuánto vale el peso, sino que le asigné la variable x, entonces vale 1/3 del peso, que sería 1/3 de x. Entonces, 1/3 de x es el peso de la cabeza del pez. ¿Alguien va a decir algo? Parece que están hablando por el chat. Espérenme. Chat. No sé, ponen un sí, pero no sé qué significa eso. Ya. Perfecto. Entonces tenemos 1/3 del pez, vale x, ¿ya? Dice la cola corresponde a 1/4, entonces esta porción corresponde a 1/4 de x y el resto del cuerpo pesa 460 gramos, o sea, 4.6 kilos. Y el cuerpo pesa 4.6 kilogramos. Eso es lo que me dice el problema. Y la pregunta es, ¿cuánto pesa el pez? ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto pesa el pez? Entonces, ya estoy listo en mi segundo paso. ¿Se dan cuenta? Primero, este es el primer paso. Primer paso, que fue identificar las variables. Segundo paso, fue este dibujo que nosotros aquí hicimos. Segundo paso,
que fue expresar toda la incógnita en términos de variable. Entonces aquí empecé toda la incógnita en términos de la variable. Y el tercer paso es relacionar. Entonces el tercer paso es todo esto que yo tengo anotado aquí, relacionarlo de alguna manera. Y aquí pueden utilizar cualquier artimaña que conozcan, ya que en general esto de expresar, relacionar las variables, depende mucho del problema. Entonces aquí no hay una, digamos, una receta que yo les diga háganlo de tal manera, sino que es propiamente de cada problema. Entonces lo que tenemos acá, yo tengo el peso total del pez, digamos el peso total del pez es X. Y a su vez, si yo lo divido en todas estas partes, un tercio de X, 4.6 gramos, y un cuarto de X, eso me debería dar el peso total del pez. Entonces, si yo lo sumo, todo esto sumado debería ser X. Y esa va a ser, digamos, la forma en que yo le relaciono todas esas variables. Entonces, un tercio de X más 4.6 más 1.4, perdón, más un cuarto de X, todo eso tiene que ser igual a X. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo relaciono mis variables. ¿Sí? Y ahora lo único que queda por hacer es resolver la ecuación. ¿Ya? Entonces, el paso que sigue, siguiendo el algoritmo, es el paso 3, relacionar las variables, y el paso 4, establecer la ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí digamos está el paso 3, que relacionó las variables, pero las relaciones fueron tan cortas que inmediatamente me entregó una ecuación. Entonces, digamos, aquí está también el paso 4. ¿Ya? Aquí cuando ustedes relacionan el paso 3 podrían haber más variables. ¿Ya? Aquí el problema tiene solo una variable. Entonces, podrían haber problemas donde hay más de una variable y ahí tendrían que tener un poquito más de cuidado porque el tercer paso entregaría más cosas y ahí sí el cuarto paso se notaría un poquito más. ¿Ya? Y el quinto paso es resolver el problema. Entonces lo único que debo hacer ahora es esta ecuación que acabo de plantear, digamos, esta ecuación, es resolverla con los métodos usuales que nosotros conocemos. Entonces ahí lo que debo hacer es resolver eso como una ecuación normal y para poder dar respuesta al problema. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumo, digamos, la ecuación más menos un tercio de x más menos un cuarto de x. ¿Ya? Sumo en ambos lados de la ecuación y eso me quedaría que 4.6 es igual a x menos un tercio de x menos un cuarto de x. Y resuelvo esa ecuación. Creo que voy a seguir acá para que se vea bien. ¿Ya? Entonces eso sería 4.6. Sería 4.6 es igual a mínimo común sería 12. Mínimo común sería 12. Aquí sería 12x menos 4x menos 3x. ¿Sí? Si se las cuentas bien, debería obtenerse. Eso sería 4.6 es igual a, aquí me queda 7, 12 menos 7 sería 5x dividido en 2. Eso es lo que me queda. Y para encontrar el resultado, multiplico por 12 quintos. Al multiplicar por 12 quintos, aquí me queda un 1, y eso sería la respuesta 12 quintos por 4.6, y eso me daría x. ¿Ya? Si hacen las cuentas bien, obtienen la respuesta de la guía que, digamos, la tengo por aquí, es 11.040, que eso me lo dan gramos, ¿cierto? 11,04 kilogramos. Entonces, x, digamos aquí, x es igual a 11,04. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la respuesta. Y siempre, respuesta, como es un problema aplicado, debo dar respuesta al problema. Entonces, el pez, digamos, pesa, digamos, y aquí lo escribo como 11,04 kilogramos. ¿Sí? Entonces ya sería la respuesta completa al problema.
No sé si hay alguna pregunta, insisto, cada uno de los pasos es súper importante para poder llegar a una buena respuesta. ¿Qué guía está haciendo? Es la guía que está en el aula, es la guía de números reales que está en el aula. ¿Ya? Y creo que con eso ya está. Ese es el problema 1 de la guía, de la sección 6, si no me equivoco. Déjenme corroborar aquí. Guía. Sí, de la sección 6. Esta es la sección 6 de la guía de números reales que está en el aula, es el problema número 1. ¿Ya? ¿Y me siguen hablando por el chat por eso? Me dice, esa guía tiene los resultados malos. Hay algunos resultados que están malos, pero por lo menos el ejercicio 1 a mí me da eso. Ya el ejercicio 1 debería estar bien el resultado. ¿Sí? Dice, ok. Entonces sigamos viendo el segundo ejercicio, ya para ir viendo más o menos este esquema, y la idea es que en la medida de lo posible siempre sigan ese algoritmo para poder resolver los problemas. ¿Ya? Eso porque le va a simplificar enormemente la resolución de los problemas. Entonces voy a mostrar el ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2 dice la diferencia entre dos números 38, si se divide el mayor de los números por el menor, el cociente es 2 y queda un resto 8. Determinen los números. ¿Ya? Entonces los números son, me dice, 30 y 68. Y hay que tener un poquito de cuidado porque este de aquí también se resuelve con ecuación, pero más adelante podrían tratar de resolverlo igual con un sistema de ecuación. ¿Ya? Entonces, de alguna manera aquí vamos a hacer el ejercicio, pero utilizando ecuación inmediatamente. ¿No? Entonces, él dice la diferencia entre dos números es 38. Si se divide el mayor de los números por el menor, el cociente es 2 y queda resto 8. Determina los números. ¿Ya? Entonces, yo siempre les dije, o como regla general, si nosotros miramos el algoritmo, el primer paso es identificar las variables. El primer paso es identificar las variables. Y como regla general, siempre las variables deberían aparecer a partir de la pregunta. Entonces, la pregunta es, determina los números. Entonces, eso me dice que la variable debe ser un número. Entonces, pero en este caso, ahora van a ser dos números. ¿Ya? Entonces dice la diferencia entre dos números, si se divide el mayor de los números por el menor, entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Entonces, determina los números. ¿Ya? Y para determinar los números, nosotros tenemos que primero asignar las variables a partir del encabezado. Entonces, vamos a decir que X, X lo vamos a definir como un número, el primer número, e Y lo vamos a definir como el segundo número. ¿Ya? Entonces esas van a ser las dos variables que van a estar involucradas en este problema. Si seguimos leyendo el problema, o sea, con eso ya estamos identificando la variable y ahora dice que expresa la incógnita en términos de la variable. Entonces ahora tengo que volver a leer el problema y expresar estas dos variables, relacionarlas. ¿Sí? Eso es lo que dice. Tengo que expresar todo en términos de la variable. Entonces todo en términos de la variable, lo que está escrito aquí. Entonces dice la diferencia entre dos números es 38. Entonces esos son mis dos números y la diferencia es la resta. Entonces sería, lo que estoy diciendo aquí, que X menos Y es igual a 38. X menos Y es igual a 38. ¿Ya? Si se divide el mayor número, si se divide el mayor de los números por el menor, el cociente es 2 y queda resto 8. ¿Ya? Eso no sé cómo ustedes lo pueden interpretar, ¿ya? Pero dice, tenemos que suponer aquí cuál de los dos es mayor. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el primer número es el mayor. Entonces, supongamos que el X es el mayor.
¿Ya? No sé si... Entonces voy a suponer que el X es el mayor. Ya ustedes podrían suponer que el Y y eso daría otro resultado. Entonces, eso es importante. Cuando siempre que hagan suposiciones, tienen que ver todos los casos posibles. Ya en este caso voy a suponer que X es el mayor, pero el problema cambiaría si el Y fuera el mayor. ¿Y qué me dice el problema? Dice, si se divide el número por el menor, el cociente es 2 y el resto es 8. ¿Qué quiere decir esto? Si yo divido el número mayor, si X yo lo divido por el número menor, eso me da como resultado 8, perdón, como cociente me da 2 y como resto me da 8. ¿Ya? Eso lo voy a escribir de esa manera. Ya generalmente, esa es la manera en que usualmente ustedes escriben una división. Cuando ustedes, voy a recordar simplemente, cuando ustedes hacen una división, por ejemplo, el 15 lo dividen por 7, ustedes lo notan de esa manera, ¿cierto? Entonces, se preguntan, ¿el 15 cuántas veces cabe en el 7? Dicen 2 veces, y 2 por 7 me da 14, hago la resta, y eso me da 1. Entonces, eso es lo que obtengo. Entonces, esto es lo que se llama cociente, y esto es lo que se llama resto. ¿Ya? Entonces, a partir de este cálculo que yo hice, es como yo expreso esto de manera algebraica. ¿Ya? Porque si lo tengo escrito de esa manera, yo no veo una igualdad clara, porque aquí yo tengo una división, un cociente y un resto, pero aquí no tengo una igualdad, digamos, porque yo estoy diciendo que x dividido 2 es, x dividido en 2 es 2, y me sobra 8. Entonces, esa igualdad que está ahí no es una igualdad propiamente tal, porque le falta un número para completarse. Entonces, a partir de esto, ¿cómo yo recupero los números? Entonces, yo digo que el 15 va a ser lo mismo que este número por el cual dividí, multiplicado por ese, más el resto. Entonces sería 15 es lo mismo que 7 por 2 más 1. Si hacen las cuentas con números, obtienen el 15. 7 por 2 es 14, más el 1 me da el 15. Entonces con eso obtengo la igualdad. Entonces esto que está expresado aquí, en realidad lo vamos a escribir de una manera un poquito más algebraica y utilizando la igualdad, porque eso es lo que queremos. Eso es equivalente a que x, que sería como el 15 que tengo escrito acá, x es igual a 2 por i más 8. Y ahí sí parece una igualdad. ¿Sí? Ahí sí parece una igualdad. Entonces sería x menos y igual a 38 a partir del problema, y x es igual a 2 por i más 8. ¿No? Es importante que sepan moverse. Es importante que sepan moverse de un lado en el otro. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que saber leer bien los ejercicios. Y aquí me voy. Ay, ¿dónde se me olvidó el menú? Ahora volviendo al ejercicio, o sea, me interesa esto ya. Expresamos toda la incógnita en términos de la variable. Y además, hicimos el paso 2 y paso 3, en donde relacionamos las ecuaciones. Si se dan cuenta, aquí establecimos esto, y aparte, digamos, el paso 2 y paso 3, lo dimos como simultáneamente. Me hablan por el chat. Me perdí de dónde sacó el 15 y los demás números. Claro, ahí te explican que el 15 lo di solo como un ejemplo. Esto como un ejemplo. ¿Ya? Lo hago simplemente para poder escribirlo de una mejor manera. ¿Ya? Lo voy a explicar de nuevo, rapidito. Ya. Lo del 15, como dice tu compañero, lo hago como un ejemplo. Entonces, cuando yo hago una división, 15 dividido en 7, yo coloco el resultado que sería 2, 2 por 7 me da 14, hago la resta y eso me da el resto 1. Entonces, con eso tengo el resto y tengo el cociente, pero a mí no me interesa
saber la división, a mí me interesa relacionar las variables. Entonces, el 15, ¿cómo lo relaciono con el 7 cuando estoy dividiendo? Entonces, el 15 es lo mismo que 7 multiplicado por el resultado que me dio más el 2, ¿sí? Multiplicado por el resultado de la división más el resto que obtengo. ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero hacer lo mismo con estas variables. Porque yo sé que 15 dividido, o sea que el i, x dividido en y, es igual a 2 y me sobra 8. ¿Sí? Eso es equivalente, siguiendo este ejemplo de acá, a que el número, que digamos que aquí ese sería como el 15, es igual al 2 por el 7 de ahí, más el resto que me queda. ¿Sí? Es simplemente como para hacer la analogía y poder ver bien cómo plantear esta ecuación de aquí, que es como sería como la ecuación más difícil del problema. ¿Ya? Y una vez que tengo eso, ¿ya? Ya hice mi paso 2 y mi paso 3 en una sola, digamos, en un solo paso. ¿Sí? Aquí se mezclaron estos dos, y ahora dice establecer una ecuación. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, a partir de esta información que tengo que establecer una ecuación. ¿Ya? Entonces aquí estamos menos sencillo. O sea, si se dan cuenta, x menos y igual a x menos y de 38, x es igual a 2y más 8. Entonces, toda esta expresión, digamos, todo esto lo reemplazo en, digamos, la ecuación que le voy a poner con un 1. Todo eso, el x, lo reemplazo en esta expresión de acá, para obtener una ecuación. Entonces, donde aparece x, yo voy a poner 2y más 8. Entonces, si reemplazo donde aparece x, todo eso sería 2y más 8 menos y igual 38. ¿Sí? Eso fue lo que hice ahí. 2y más 8 menos y igual 38, y con eso dimos el cuarto paso. ¿Sí? Con eso está dado el cuarto paso. Y ahora simplemente el quinto paso es resolver y dar solución al problema. Entonces ahora resolvemos esta ecuación y aquí me quedaría 2y menos y, eso es y más 8 igual a 38. Si sumo menos 8 más menos 8, eso me quedaría y igual 30. Entonces, el i vale 30. El i vale 30. Sin embargo, yo tengo que encontrar los dos números. Entonces, vuelvo a la ecuación que había dado cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, ahora i igual 30 lo reemplazo para obtener x. Para obtener x. ¿En cuál ecuación lo reemplazo? En cualquiera de las dos. Obviamente le reemplazamos la que es más sencilla. Entonces, digamos, x, voy a reemplazar en la ecuación 1, x menos 30 es igual a x menos 30 es igual a 38. Entonces sumo 30 y me queda que x es igual a 68. Y con eso tengo una respuesta parcial a mi problema. Entonces respuesta parcial, los números son 68 y 30. ¿Por qué parcial? Porque yo en el problema supuse que este número era el mayor. ¿Sí? Supuse que el x era el mayor. ¿Qué podría pasar? Podría ser que el i sea el mayor. Entonces debo resolver todo el problema ahora con el i mayor. Entonces, ¿qué significa eso? Hacer cada uno de los pasos nuevamente. ¿Ya? Entonces, por eso le pongo respuesta parcial, los números son 68 y 30, y ahora trabajo con mi otra suposición donde el i es mayor. Entonces, el problema hasta ahí queda exactamente igual. Entonces, digamos, en la asignación de variables es la misma, pero ahora doy el paso 2, digamos, con i mayor. Entonces sería x menos y va a ser lo mismo, x menos y va a ser igual a 38, eso lo dejamos igual, pero ahora esto de aquí cambia.
porque como el i es mayor, me quedaría i dividido en x es igual a 2 y me da resto 8. Que siguiendo el mismo lenguaje que ya teníamos, eso es lo mismo que el i sea igual a 2x más 8. Y aquí el problema cambia, ¿sí? Entonces ya son otras las ecuaciones. Y nuevamente, esto de acá lo reemplazo y quizás pueda darme otra solución. Aquí hay... ¿sí? Entonces al reemplazar, me va a quedar algo más o menos parecido y me va a quedar que el... bueno, si hacemos, creo que el tiempo me da, ¿o no? Ese es el i. Está como... ¿Cuánto me queda? Profe, pero reinicia la clase, pues. ¿Sí? Sí. Como tan corto esto, que quiero que quede en un solo video porque si no me voy a colapsar subiendo el video. ¿Por qué me...? No sé, están jodiendo. Ya, entonces esto lo reemplazo aquí arriba y me da una ecuación. Entonces, reemplazando me quedaría donde aparece el i, reemplazole que sería x menos, luego aquí 2x más 8 igual 38. ¿Sí? Creo que se alcanza, apenas se ve. Esa es la ecuación que obtengo. ¿Sí? Y al resolver esa ecuación, me darían otros números. Entonces, la escribo acá, era x menos 2x más 8 igual 38. Creo que esa era la ecuación. ¿Sí? Y la resuelvo rápido. ¿ya? Esto es x menos 2x menos 8 igual 38. Y aquí me quedan menos x menos 8 igual 38. Aquí sumo 8, me quedaría menos x es igual a, aquí me quedaría 46. Y multiplico por menos 1. Entonces x vale menos 46. ¿Sí? Y una respuesta totalmente distinta a la que obteníamos, ¿cierto? Y una vez que yo tengo el x, reemplazo para obtener y. En cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces yo tenía que x menos y, por ejemplo, la ecuación, la voy a escribir aquí, la ecuación era x menos y igual 38. Reemplazo en esa ecuación. Entonces sería menos 46 menos y igual 38. ¿Sí? Aquí sumo, digamos, 46. Esto me quedaría menos y igual a, aquí me quedaría 4, 84 por menos 1 sería i igual menos 84. ¿Sí? Y esa sería la otra solución. ¿Sí? Esa sería la otra solución.